pero es una enseñanza que quizás también usted ya ha escuchado otras veces sobre ella, pero es un mensaje que el Señor nos trae del cielo para cada uno de nosotros. La enseñanza de esta mañana yo la he titulado ¿Estás preparado para acudir al llamado del Rey? ¿Estamos preparados verdaderamente para entrar al palacio del Rey, para acudir a su llamado? Y hoy el Señor quiere que cada uno de los que estamos en esta mañana, los que están conectados, creamos de corazón que su oído siempre ha estado atento a nuestra oración, a nuestro clamor, que Él nos ha visto en todo momento y en todo tiempo, que su mirada nunca se ha apartado de nosotros, ¿verdad? Y que cada vez que nosotros estamos en su presencia y que nos estamos gozando en Él, que estamos postrados en Él y que estamos delante de Él en oración y en clamor, Dios está ahí con nosotros. Dios nos está escuchando, Dios escucha nuestro clamor y Dios está aquí con nosotros en este lugar ahora mismo. Dios sabe de qué cosas estamos necesitando que Él haga a nuestro favor, e incluso aquello que todavía no se lo hemos hablado, aquello que todavía no le hemos dicho a nadie, el Señor ya lo conoce. Dice la palabra en Salmo 139:4, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga el Señor. Qué maravilloso, qué glorioso es que el Señor conoce nuestro interior, conoce nuestro corazón y que Él escucha nuestros pensamientos, que Él escucha y conoce nuestros sentimientos, que Él ha escuchado el tiempo de la espera, el tiempo que hemos estado esperando y anhelando recibir el milagro por el cual estamos de rodillas delante de Él y clamando, el tiempo que hemos estado esperando por su favor, por su gracia, por su misericordia, por el favor de Él a nuestra vida. En todo el tiempo el Señor ha estado con nosotros y a todo lo que nosotros hemos pedido en oración, ya todo está hecho en el cielo, ya todo está dado. Todo lo que necesitamos es que nos levantemos en fe, creyendo con la autoridad que el Padre nos ha dado para materializar lo que ya el cielo ha dispuesto a nuestro favor. Levantarnos creyendo que podemos entrar en esas dimensiones en las cuales nuestra madre espiritual, nuestra cabeza, entra y que nosotros podemos entrar a vivir esas experiencias de gloria, esas experiencias que han de ser tan maravillosas, estar en la presencia misma del Rey, en esas dimensiones sobrenaturales, ¿verdad? Y poder tomar, poder agarrar, poder tener lo que Dios ha dispuesto a nuestro favor. Porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y lo que Él ha hecho es llamarnos y pararnos a que nosotros tomemos la autoridad, a que nosotros tomemos eso que Él ha depositado en nosotros, a que nosotros aceptemos el desafío que Él nos ha lanzado, porque cada vez que nos reunimos, el Señor nos lanza un nuevo desafío, ¿verdad? Para que nosotros podamos tomarlo, podamos creer que Él nos ha dado la capacidad y que Él nos ha dado lo que necesitamos para poder entrar en esas dimensiones, ¿verdad? Que Él nos ha dado el desafío en esta mañana de creerle, de obedecerle, de seguirle, de servirle, ¿verdad? De servirle sin ningún pretexto, sin decir me siento mal de mi cuerpo, porque tenemos el ejemplo de nuestra apóstol agotada de la mente débil. Amén. Así es, ¿verdad? Entonces ese es el llamado que nosotros tenemos un modelo a seguir terrenal, ¿verdad? Y cuando Dios pone a alguien que está bajo su autoridad a guiarnos, a orientarnos, tenemos que atender el llamado. Amén. Porque muchas veces dicen, es que Dios a mí no me ha llamado. Es que mientras Dios a mí no me diga te vas a levantar y vas a ir, yo no lo voy a hacer. Es que Dios usa a sus ungidos, a quienes tiene bajo su autoridad y que están puestos en autoridad sobre nosotros para guiarnos, para hablarnos, para orientarnos. Amén. Entonces tenemos que levantarnos y presentar
manifestarnos en su nombre. Y Dios ve nuestro corazón, en nuestra obediencia, ve si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a seguirle, a servirle. Porque les decía el miércoles, de verdad, quienes amamos la obra y quienes estamos aquí por amor y de corazón, nos duele ver que donde el Señor se mueve en dimensiones diferentes, porque los miércoles el Señor se mueve en dimensiones diferentes. Habíamos 9 personas, creo que habíamos. Yo sé, hijita, me dolió, grité de dolor. Y eso. Yo estaba por abortar y había internet en el avión y yo venía y me decían, solo estuvimos 9. ¡Wow! Señor, qué cachetada me está dando Satanás. Porque no importa la lluvia, no importa, nada importa. El discipulado es el discipulado. Y tendríamos que estar. Amén. Entonces, si nosotros necesitamos del Padre, porque Él no necesita de nosotros, ya vamos a ir estudiando por qué. Y uno dice, cuando nuestro apóstol no está, poco pueblo llega. Y uno se siente, será verdaderamente, no se abraza. Yo le estoy hablando en mi carne, apóstol, y le pido perdón. Y uno dice, ¿será que nos rechazan a quienes nos paramos al frente? Pero es una trampa de Satanás, ¿no? Amén. No, mi amor, no. Yo por eso le pido perdón. Sí. Pero yo me levanto y digo, pero si el Señor nos ha llamado, es porque Él se mueve a través de nosotros. Amén, sí, Señor. Y cuando nosotros obedecemos al llamado, a su mandato, es porque Dios necesita levantarnos. Nosotros necesitamos que Él nos levante para hacer lo que Él necesita que cada uno de nosotros hagamos, lo que Él quiere que hagamos y vayamos donde Él quiere enviarnos. Entonces, y uno dice, pero ¿por qué todo? ¿Verdad? Dios lo va poniendo de esta manera, porque Dios hace como Él lo quiere hacer, y esa es la soberanía de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios es que todos los que hemos dispuesto nuestro corazón en esta casa a servirle, a seguirle, tenemos que obedecer su mandato y su palabra. Y tenemos que estar dispuestos a servirle en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y saben que el tiempo, yo les decía el miércoles, el tiempo se nos acorta. Y aún hay mucho que hacer en la viña del Señor. Y necesita que nosotros trabajemos arduamente, que nos paremos en la brecha por todos aquellos que aún no están alineados, por todos aquellos que aún no están en los caminos del Señor, por todos aquellos que aún no han entregado a su vida al Señor, porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se aleje, porque el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario para que ninguno se pierda, sino que lo que Él quiere es que todos nos vayamos con Él cuando la trompeta suene. Pero para irnos con Él tenemos que estar preparados, tenemos que estar alineados y tenemos que pararnos, saber decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, yo haré lo que Él me mande a hacer e iré donde el Señor me mande. Porque dice la palabra del Señor que el brazo del Padre no se ha cortado y que Él está obrando en todo tiempo. Y que aún en medio de ese desierto, ¿verdad? En medio de esa necesidad, de esa dificultad, debemos de estar convencidos que la mano de Dios ha estado con nosotros. Que Dios es quien nos ha sostenido. Que Él nos ha llamado, que Él nos ha provisto y que Él nos ha levantado. ¿Y cómo no ser agradecidos con Él por todo lo que ha hecho en nuestra vida? Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Mire el llamado que el Señor nos está dando. Él nos ha llamado a que vayamos y compartamos y que seamos su voz para las naciones. ¿Sabe qué?
Muchas veces nosotros no podemos encajar en muchas cosas, porque ya Dios nos tiene apartados, porque ya Dios nos tiene señalados, porque ya Dios nos tiene escogidos. Usted y yo somos apartados de Dios. Por lo tanto, hay lugares y hay ocasiones en que nosotros no podemos encajar donde Dios no nos ha llamado. Y hay situaciones en que a nosotros nos incomodan porque sabemos que no está la presencia de Dios en ese lugar, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado para que nosotros transformemos, para que nosotros llevemos su gloria y su presencia donde todavía no está su luz, ¿verdad? Y que aunque nosotros muchas veces lo intentamos, puede hacer que las puertas se cierren. Pero tenemos que orar y tenemos que ayunar para que el Señor verdaderamente se mueva a través de nosotros y podamos llevar el mandato que Él nos está dando. Pasar por situaciones difíciles ha sido por un propósito, el propósito de prepararnos para lo que Dios va a hacer, aunque el proceso haya sido difícil. ¿Saben? Cuando yo leía la historia de Moisés, Moisés creció, vivió, se desarrolló en Egipto, pero era necesario que él fuera preparado en esa nación, era necesario que él fuera instruido por quienes lo instruyeron. Moisés conocía sus orígenes, él sabía que no era egipcio, él sabía que era del pueblo hebreo, ¿verdad? Y me imagino que fue difícil para él como joven, como adolescente, el tratar de encajar en una cultura donde sabía que no era su nación, su pueblo, ¿verdad? Pero, y si no, ¿por qué tuvo que huir por la muerte de un egipcio? Él era un príncipe, perfectamente pudo decir aquí no pasa nada, pero él sabía que no era su pueblo y que él no encajaba en ese lugar, pero que era necesario pasar por el llamado que él tenía, porque su llamado era mucho mayor de lo que él estaba haciendo en Egipto. Ahora bien, la pregunta es, ¿está usted preparado para lo que Dios va a hacer con usted? Porque cuando menos lo espere, Dios se va a aparecer delante de usted para usarlo conforme al propósito y al llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que decirle sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo iré. En el mes de Lul, en el mes de Lul, Él se pasó por todo, no, pero fue especial. Él se pasó por Natasha, por Cris, por Patti, por Glorita, por Calecita, por Mari. Estuvo ahí, Valeria. amén. Él estuvo ahí recordándole con lazos de amor. Amén. Hijos, hijas, las he llamado. Actívense en el mes de Lul para entrar a Rosh Hashanah y luego Yom Kippur. Gloria a Dios. Porque Dios escucha nuestro clamor, y cuando Dios escucha nuestro clamor, cuando ese clamor sube a la presencia del Señor, Él levanta a quien está dispuesto a dejarse usar para sanar, para libertar, para restaurar, para edificar, para llevar el plan de salvación. Si ustedes se recuerdan, hemos leído mucho el libro de Esther. Esther fue preparada para entrar al palacio. Esther fue adiestrada, fue enseñada, tuvo un tiempo de preparación. Una judía espectacular, una judía, wow. Tuvo un tiempo para presentarse, para entrar a la presencia del rey, cuando había un decreto en contra de aniquilar todo el pueblo de Israel. Eran 127 provincias las que manejaba el rey Asuero. Y hubo un decreto de destruir y de aniquilar todo el pueblo de Israel en esas 127 provincias. Porque un hombre decidió no inclinarse ante el incircunciso. Porque un hombre decidió mantenerse firme en su fe, en aquel que creía. Y dice la palabra del Señor
que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, era el rey Asuero, echaron el plan a suerte en presencia de Amán para determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Después del mes de Elul, que había pasado el juicio, Rosh Hashanah, y luego en Yom Kippur se decretó y se selló quién vivía y quién moría. ¡Aleluya! La fecha ya estaba dada. Muchas veces el enemigo ha levantado decreto en contra nuestra y ha puesto una fecha. Muchos decretos por hombre y por Satanás. Amén. Ha maldecido la congregación, ha maldecido a mis escuderos, ha maldecido a los profetas, ha maldecido a los pastores y a la congregación en general. Pero hasta aquí el Señor ha estado con nosotros y no nos botará, no nos dejará derribar jamás en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y así como el enemigo dio fecha para destruir al pueblo de Israel, aquí el Señor ha puesto una fecha Para este levantarnos. 5.783, sí Señor, para restaurar con el decreto, sí Padre. Y ese decreto va a quedar anulado, destruido, pulverizado. En este libro de Esther, fíjense que no se menciona a Dios de manera directa, pero vemos cómo Dios se mueve sobrenaturalmente en estos libros, en estos pasajes. Entonces, Dios es soberano y Dios va a hacer con nosotros lo que Él ha dispuesto a hacer desde antes de la fundación de los tiempos. Así es. Dice la palabra de Dios en Salmo 135:6: todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Quién se podrá oponer a la bendición que Dios tiene para esta casa? ¿Quién se podrá oponer al propósito de reino que Dios tiene para cada uno de nosotros? Entonces vemos en el libro de Esther que nos habla que el rey Asuero era rey sobre las 127 provincias, que dice que iban desde la India hasta Etiopía. Y el pueblo judío estaba disperso en esas 127 provincias. Y que luego que se afirmó su reino, el rey Asuero hizo un banquete. Y como tenía tanto poder, tanta gloria, tantas cosas que mostrar que expresaban su grandeza, él hizo una convocatoria, convocó a un banquete, dice, a los hombres más poderosos de aquel territorio y de aquel tiempo. Y los invitó durante 180 días para celebrar el banquete. Casi 3 meses. 6 meses, 6 meses, perdón, sí, 6 meses. 6 meses de celebración, de fiesta. Y dice que luego de los 180 días extendió la fiesta por 7 días más. Imagínense que durante 187 días este rey le dio de comer a todo un pueblo. Y de esa riqueza nos ha hablado Dios hoy en Rosh Hashanah. Amén. Le dio de comer a quien quería comer los mejores banquetes. Le dio de beber a quien quería beber durante esos 187 días. Todo el mundo dice que disfrutaba como quería disfrutar y el rey estaba a cargo de todos. Y si un rey terrenal estaba a cargo de todo, qué bueno es saber que nosotros tenemos un rey de reyes que está a cargo de todo lo nuestro. ¡Yeshua! Un rey con mucha mayor gloria que el rey Asuero, que cualquier rey terrenal, con mayor gestuosidad. Y que si este rey está a cargo de todo, lo que nosotros necesitamos, de que nos quejamos, de que tememos, porque nos angustiamos. Dejemos que el rey se encargue de nuestra vida, dejemos que el rey se encargue de nuestra casa, dejemos que el rey se encargue de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso hay cosas que ni siquiera
las hemos pedido y el Señor nos las manda. Ni siquiera hemos hablado y el Señor nos las envía. No está todavía la palabra en mi boca, leíamos. Y aquí ya Él conoce todo, porque Él es mi Rey. Él es el que provee, Él es el que guía, Él es el que hace, Él es el que está pendiente de cada detalle, de cada necesidad de mi vida. Aun cuando los problemas o dificultades no han llegado, ya mi Rey tiene la solución para enviarla. Aun cuando ese decreto todavía no está sellado, este decreto de maldición que ha levantado en contra de mí en SHP, ya el Señor ya lo anuló. Aún antes de que venga la saeta, ya el Señor la destruyó. Pero tenemos que creer quién es nuestro Rey. Debemos de darle gloria a Dios porque tenemos un Rey a cargo, un Rey que nos patrocina, un Rey que nos provee, un Rey que nos da y un Rey que nos invita a celebrar con Él. Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios nos convoca, también nos provee y nos patrocina. Dios no nos va a mandar sin nada. Dios no nos va a mandar sin darnos las estrategias, sin darnos la provisión, sin darnos la herramienta. Ese Rey que te dice, sígueme, implica que Él está a cargo de todo. No solo para darnos cosas, sino para darnos la oportunidad, para evitar situaciones que nos pueden causar dolor, pero también para entrenarnos y ayudarnos a enfrentar y a atravesar cualquier proceso que venga en nuestra vida y saber que vamos a salir en victoria. Mostrarnos a los que se levanten contra nosotros que nosotros tenemos un Rey de reyes que va delante de nosotros, que es quien nos sostiene, quien nos cuida. Esta es la palabra del Señor, que luego del banquete de 187 días el rey Asuero se le ocurrió llamar a su esposa llamada Vasti para que todos vieran la belleza de su esposa. ¿Cuántos hombres están aquí orgullosos de su esposa? Amén. Amén. ¡Eso! Sienten orgullosos y que amén. Y qué lindo siente uno cuando dice que es mi esposa y con qué orgullo nos presentan. Así que benditos sean cada uno de los hombres de MSHP que cuidan a sus esposas. Y entonces dice, ¿verdad?, que el rey estaba diciendo a todos esos hombres poderosos: ustedes ya vieron mi gloria, ya vieron mi palacio, ya vieron mis riquezas, pero ya vieron todo lo que yo tengo. Pero lo mejor, mi preciado tesoro, lo dejé para el final. Quiero que observen a mi esposa, a mi reina. ¿Se imagina usted cómo para el rey, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, lo orgulloso que se siente de su esposa, la iglesia? Lo orgulloso que se puede sentir de MSHP, Casa de Revelación Profética, y con qué orgullo la presenta las naciones representada a través de nuestra apóstol. Porque cuando ella va, no es Marlene Chorro. Cuando ella va, es la embajadora del reino, la representante del rey en esta casa, es el representante de MSHP, Casa de Revelación Profética. Y el Señor se siente orgulloso de presentar su tesoro más preciado, más valioso, porque somos lo que más ama el Padre. ¿Cómo no se sentirá el Señor de orgulloso cuando ve una iglesia que le alaba, que le adora, que le sirve, que está dispuesto aún contra viento y marea, contra lluvias, contra dolencias o con lo que se pueda presentar, de estar aquí en su presencia, alabándole y adorándole? La pregunta es: ¿estamos honrando al Señor como iglesia? ¿Estamos haciendo que Él se sienta orgulloso de mostrarnos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que Él nos presente, ¿verdad? Amén. Que no seamos nosotros, sino que sea el poder y la autoridad de Dios en nosotros, a través de nosotros. Sí. Si nosotros somos dignos de representarlo a Él y de decir: la gloria de Dios se mueve en mí. Amén. La presencia de Dios. Sí, Señor, sí, Rosario. Porque lo que ella recibe, lo deberíamos de recibir nosotros. Y lo recibirán. Amén. Lo recibirán. Porque no más quietud, no más quietud, no más. Porque lo que ella hace,
naciones a guerrear y a conquistar esos territorios. Porque el Padre no la manda a pasear. No la manda a decir, te voy a mandar a California, hija, para que allá te atiendan. Bendito Dios, y como hemos orado por años para que la honren. Hemos orado por muchos años para que a ella la honraran como quien es, como la hija del rey, la representante del rey. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Entonces, debemos de sentirnos bellos por dentro y por fuera para presentarnos delante del rey. No permitamos llegar a la presencia del Señor donde Él nos llama con amargura, con queja, con tristeza, con decepción muchas veces, con los traumas del pasado que hemos venido arrastrando por años y por años porque todavía no se los hemos entregado al Señor. No permitamos presentarnos ante el Rey cuando nos mande a llamar sin estar preparados para ese encuentro con Él. Cada vez que nosotros sabemos que vamos a venir a la presencia del Señor, desde que nos levantamos y despertamos, tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser para venir a encontrarnos con Él. Cuando Dios nos llama, Él nos va a preparar para presentarnos en su presencia. Él nos va a enseñar lo que nosotros necesitamos saber y aprender. Y como dice nuestro apóstol, vamos a movernos en esas dimensiones y Él nos va a enseñar y nos va a preparar para entrar en esas dimensiones de gloria. Él nos dará las estrategias, la información que necesitamos. Él hará descender del cielo esa sabiduría, así como la desató sobre esos jóvenes, también es desatada sobre nosotros. Amén, esa sabiduría del cielo. Dice la palabra de ojo no vio ni oído oyó, van a llegar a ser reveladas en el entorno donde Dios nos tiene, donde nosotros nos movamos. Vamos a recibir esa revelación, pero para ello tenemos que estar en la presencia, tenemos que buscar, tenemos que buscar cómo conocerle, y eso lo vamos a hacer a través de la palabra, estudiando la palabra. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser uno a quien nadie engañe, a quien nadie distraiga, a quien nadie desenfoque, a quien nadie desalinee? Tenemos que estar en la palabra del Señor, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, de día y de noche. Dice Salmo 119, 99 y 100. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Le voy a leer la versión que traigo yo. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Vivía la Torá. Vivía los libros pentateucos y la verdad. Aleluya. Sí, Señor. Si Moisés no hubiese sido enseñado en el palacio, si él no hubiese sido preparado en Egipto bajo las enseñanzas de ellos, porque Moisés conocía las enseñanzas de los egipcios, quizás se hubiera amedrentado y hubiese salido corriendo cuando los adivinos, cuando los brujos, los hechiceros hicieron que las varas también se convirtieran en serpientes. Pero Moisés había estudiado con ellos y sabía de sus encantamientos. No se amedrentó, no se asustó. Si nosotros leemos la palabra, vamos a conocer y entender cómo actúa el enemigo y cuáles son las artimañas que él usa en contra del pueblo de Dios. Y no nos va a amedrentar, no vamos a salir huyendo, sino que vamos a tomar la autoridad, las armas y las estrategias que Dios nos ha establecido en su palabra para hacerlo retroceder. Porque vencido está, dice la palabra del Señor. Vencido está. Y nos ha hecho creer a muchos que cuando se levanta algo nos va a vencer. Pero si nosotros tomamos la palabra, la sabiduría y las enseñanzas que Dios nos ha dejado, sabremos que nosotros tenemos la victoria.
Entonces, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros conociéramos a profundidad lo que está escrito, le pediríamos al Padre, de verdad, que nos dé esa revelación que está escrita y que nos haga entender para poder entrar en esas dimensiones de gloria, para poder entrar ahí donde yo me recuerdo cuando nuestro apóstol comenzábamos el ministerio, cuando ella nos comentó cuando el Señor la llevó la primera vez a su corazón y cómo ella iba descubriendo. Ya éramos iglesia, hija, en ese entonces, estamos en casa paterna. Cómo el Señor la fue llevando a que fuera entrando en cada cavidad y en cada dimensión del corazón de Dios. Y yo, cuando ella lo iba describiendo, yo solo me iba imaginando eso rojo, esa dimensión donde el Señor la llevó y decía, ¿cómo no asustarse? Primero, de entrar a algo desconocido, pero porque la revelación se la había dado a ella, pero el Señor nos la estaba compartiendo, nos estaba revelando. Cuando aquí se nos revela lo que Dios hace, tenemos que abrir el entendimiento y el conocimiento para entender que proviene de Dios. Y como decía nuestro apóstol, el Señor no actúa igual cada vez que nosotros nos reunimos. Él actúa de manera diferente. Y Él nos gusta de manera diferente a quienes estamos en este lugar. Pero cuando el Señor habla, debemos de entender, de abrir nuestros oídos y pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales para recibir la revelación de Él. Porque si nosotros no entendemos, si nosotros no alcanzamos a comprender el mover de Dios en este lugar y cómo Dios nos ha llevado de dimensión en dimensión y cómo Dios nos ha llevado a hacer cosas que para otros parecen locura o que para otros parecerían cómo es que en esa iglesia se hace eso, pero es la manera en que Dios se mueve y es la manera en cómo Dios nos ama y es la manera como Dios nos ha apartado a cada uno de nosotros. Pero volviendo a Vasti, ¿verdad? El rey Asuero la mandó a llamar, un rey que se sentía orgulloso de su esposa, imagínense qué lindo, ¿verdad? Pero vemos que la reina no le importó el llamado del rey. La reina desatendió el llamado y lo tuvo de menos que el rey la mandara a llamar. No le importó todo lo que el rey había hecho por ella. No le importó cómo el rey la había tratado durante todo ese tiempo. No le importó dejar avergonzado a su rey. Y muchas veces nos ha olvidado lo que somos. Muchas veces nos ha olvidado que lo que tenemos se lo debemos al rey. Muchas veces nos ha olvidado que cuando Él nos llama, no hemos acudido a su llamado. Quizás no nos hemos comportado adecuadamente cuando el Padre nos ha llamado, cuando el Rey nos ha llamado, y lo hemos deshonrado delante de los hombres, ¿verdad? Frente a hombres y sin importar de verdad quién ha sido nuestro Rey, no hemos corrido a su llamado. Cuando el Rey nos llama, yo creo que debemos de irnos tropezando y cayéndonos. Y a nosotros nos ha dicho, ¿verdad? No podemos caminar, que corramos. No podemos no correr, que nos arrastremos. Pero que no dejemos desatendido el llamado del Señor. Entonces, como iglesia tenemos un llamado y tenemos que prepararnos en su palabra, ¿verdad? ¿Cuántos pensamos verdaderamente congregarnos los miércoles a partir de este día? Tenemos que hacer un compromiso con el Padre. Ya no podemos nosotros desatender el llamado del Señor. ¿Cuánto pueblo de verdad está de corazón sirviendo al Señor? El Señor quiere usarlo, Rosario. Amén. Así como mis días en California comenzaron el domingo comenzó a las 11 de la mañana. Yo estuve conectada en todito lo que se alabanza y Lupita dijo, todo el Señor habló. A las 11 de la mañana comenzó mi día y terminamos quizás 11 o 12 y nos acostamos como a la 1 de la mañana, porque cada hora, ¿verdad, Roti? A las 11 había una, a las 12 había otra, a la 1 otra, a las 2 otra, a las 3 otra, a las 4 otra, a las 5 otra, a las 6 otra, y todos fueron libres, endemoniados, las familias enteras fueron libres para Cristo, libres.
no podemos acudir solo cuando hay banquete, porque los banquetes del Señor son cada vez que nosotros nos congregamos en su presencia. Es un banquete espiritual que nosotros recibimos. Fíjese, oye, el pueblo no sabía que íbamos a celebrar Navidad. No sabía, nadie sabía que íbamos a cantar al Señor, ¿verdad? La Navidad, porque estamos celebrando. Estamos de fiesta de continuo en el Señor. Entonces, ¿saben que los que se pararon a llamar a Basti no fue el rey? No fue él quien fue directamente, fue la gente que estaba bajo su autoridad. No desatendamos el llamado cuando nuestro apóstol nos dice: hijito, necesito que estén temprano, hijito, necesito que nos reunamos, hijito, necesito que nos ruega para venir al discipulado. Le digo, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a permitir que el llamado del Señor quede desatendido? Porque si algo se nos ha llamado es que los miércoles vengamos y nos congreguemos, porque es totalmente diferente. Es un tiempo donde nosotros verdaderamente crecemos espiritualmente. ¿Sabe cómo Dios nos llama? Usando a aquellos que están bajo su autoridad, bajo su dirección. Encontramos al rey David, al rey, llamando al que había sobrevivido de la casa de Saúl. Y vemos cómo aparece un joven lisiado llamado Mefiboset. Un joven que no dudó en acudir al llamado del rey. Un joven que dijo: esta es la oportunidad de transformar mi vida, de transformar mi situación, de transformar todo lo que yo he sufrido. Y dice la palabra que cuando Mefiboset entró al palacio del rey, su vida fue cambiada. Si nosotros acudimos al llamado del rey y entramos a su palacio, nuestra vida va a ser transformada. Todo lo que hemos estado acarreando, trayendo, quedó en el pasado. Y el Señor nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Porque ¿qué decíamos? El rey se encarga de todo. Estemos donde estemos, el Señor estará con nosotros. Y no debemos de olvidar que si estamos acá es porque el Señor ha tenido el cuidado de nosotros. ¿Saben? Dios nos ha escogido para servirle, para seguirle. Y muchos quizás quisieron estar entre los 12 discípulos. Muchos esperaban que quizás el Señor Jesús le dijera tú de los que andaban en la multitud. Pero el Señor escogió a 12. A 12 que solo le dijo a él: sígueme, y le siguieron. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho: sígueme todos los días de nuestra vida? Tenemos que levantarnos y seguir al Padre. Dios nos ha estado llamando desde hace mucho y no podemos seguir ignorando su llamado a servirle. Seamos como Isaías. Dice que luego que murió el rey Usías en el templo, Isaías oyó la voz de Dios que decía, ¿sabe que Isaías había hecho una gran hazaña, verdad? Lo hemos leído cuando mató a todos los profetas de Baal, pero hubo una mujer que se levantó en su contra y le ganó la moral, le ganó la valentía, y Isaías huyó y se metió en una cueva. Elías huyó y se metió en una cueva, ¿verdad? Y se metió en la cueva, ¿y quién lo sacaba? Nadie, ¿verdad? Y entonces dice que después cayó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, aquí estoy, envíame a mí. Isaías, esto es en Isaías 6:8. Cuando el Señor preguntó a quién enviaré, el Señor le dijo, heme aquí, escribí yo. Pero cuando el Señor Elías había hecho esta hazaña de matar los 400 y algo profetas de Baal, lo que Elías hizo fue esconderse en la cueva. Y entonces el Señor Elías le dijo, sal de la cueva. Y Elías le respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. O sea, él se estaba poniendo en un plan de víctima y
solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Tenía miedo, Rosalía. Tenía miedo. Y una de las cosas que Dios nos pide en este 5786 es que no tengamos miedo. No, el miedo debe de huir de nosotros, de emprender, de corregir, de lanzarse a pedir perdón, de amar. El miedo no nos ayuda a los cristianos. El miedo no debe de existir. El temor a él sí, pero el miedo no. Amén. Y entonces dice, esto es en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 10, 11 y 18, que eso no estoy leyendo. Y el verso 11, entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y en el 18 le dice el Señor: yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Elías creía que era el único profeta que quedaba, y él andaba huyendo por su vida porque tenía temor. Pero Miedo. Dios le estaba pero él le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo: no eres el único, tengo 7,000 levantados para que vayan, y si tú no sales de la cueva, esos 7,000 van a ir. Si nosotros nos levantamos, habrá muchos que van a estar dispuestos a levantarnos, seguir el poder del Señor. Y eso es lo que pasó con la reina Vasti. Ella no atendió el llamado del Señor, y el Señor hizo que Vasti dejara su lugar para poner a una ungida de él. Una judía, y mucho de lo que se dio, porque si el pueblo si Amán hubiese destruido al pueblo judío, no hubiese existido el plan de redención y de salvación. La reina Esther fue levantada para un momento específico, para una crisis específica, y muchos de nosotros estamos siendo preparados para ir a ocupar los puestos que están siendo ocupados por los que no son los que el Señor tiene en esos puestos. Aleluya, sí, Señor. El Señor nos está preparando como un hijo. Así es, párense las mujeres que trabajan en el gobierno, párense. Las que trabajan en el gobierno, párense. Los que trabajan en el gobierno. Amén. Haga un decreto, Amén. Yo vengo declarando en esta hora que los cargos de autoridad, que los cargos de poder, que los cargos de honra que están siendo usurpados por los incircuncisos, por los impíos, en esta hora van a quedar vacíos, van a quedar desocupados, para que sus hijos y sus sean promovidos. Con sueldo, con salario. En el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se suelta la grosura de la tierra. Ahora. Amén. Estos cargos quedan sueltos, quedan vacíos, son soltados en el nombre poderoso de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Dice la palabra que después que Vasti no quiso atender el llamado, fueron por las provincias buscando doncellas, buscando mujeres lindas para ocupar el lugar de Vasti. Y el Señor nos está preparando para que nosotros nos levantemos y usemos el lugar que nos corresponde usar en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así que, pueblo amado, debemos de prepararnos, debemos de pedirle al Rey. Él está a cargo de todo. Él sabe todo lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero debemos de prepararnos para entrar al palacio, para entrar a la presencia del Señor. Yo declaro en esta hora que vamos a tomar estas posiciones que el Señor nos ha entregado y que están siendo reservadas para sus ungidos. Así que, de verdad, atendamos el llamado del Señor, no tengamos en poco el llamado del Rey, porque cuando el Señor nos pregunte ¿qué deseas?, tenemos que saber cuál será nuestra respuesta. Necesitamos y anhelamos la victoria en nuestra vida. Así que, Padre, te damos gracias en esta